Hello. ¿Cómo andas? Espero que todo muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema, la matanza del coronavirus. No, no es cierto. Seguimos con iglesia. Y el tema de hoy es el número 7 y vamos a ver el falso evangelio. ¿Qué es lo que de repente le empezamos a agregar? Lo que creemos que debería de decir, qué es lo que quitamos para no ofender, ¿qué dice la Biblia? Vamos a revisar qué es el evangelio. Y vamos a continuar con la serie de iglesia. El tema que vamos a ver hoy está titulado El falso evangelio, o lo que no es el evangelio. Para esto vamos a tratar de ir leyendo a través de la Biblia qué es el evangelio, cómo es que la iglesia primitiva era que lo exponía. No como hoy estamos acostumbrados, que quizás llegamos a un tema de tradición, de cómo lo empieza a hacer la gente en varias iglesias, sino vamos a tratar de ver cómo lo hacía la iglesia primitiva después de que Jesús estuvo con ellos. ¿De acuerdo? Para esto, como siempre, tengo preparada para ustedes una diapositiva que espero pueda reforzar un poco lo que vamos a estar platicando. Entonces, pues vamos a empezar. Señor, toma tú el control de este momento, de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, que abra nuestro entendimiento, Señor, que no sean nuestras ideas, sino lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque nos dejaste ese manual precioso que es tu palabra, es la Biblia, Señor, en el cual nos podemos guiar, el cual quita cualquier cosa ajena a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Dirígenos tú, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Los voy a silenciar a todos. En el momento que ustedes quieran pueden quitarse el silencio si es que quieren agregar algo. Si no quieren agregar algo, si no quieren preguntar nada, pues nos quedamos así. No pasa nada. ¿Bambi? Entonces, vamos a ver el falso evangelio. Esta imagen, por ahí alguien me decía, no entiendo qué es la imagen. Es un lobo que pues, nos muestra la Biblia, que de repente hay lobos vestidos de ovejas. Hay gente dentro de una iglesia que lo que busca es matar a las ovejas, es quitar la paz, quitar la verdad. El lunes pasado veíamos mucho el versículo cuando habla de que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Muchas veces se lo aventamos al diablo, pero ahí está hablando de líderes en una iglesia, está hablando de maestros dentro de una iglesia. No habla exclusivamente del diablo, sí es de sus funciones, pero ahí está hablando hacia un maestro, alguien dentro de una iglesia. Ojo, no sabías eso. Entonces, estamos hablando de estos lobos que estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. Gente que empieza a hablar algo que nos va a desviar del propósito principal por el cual que está establecido por Dios. Entonces, vamos a ir tratando de tocar algunos temas. Quiero empezar con un versículo que vamos a estar tratando de escudriñar, de desmenuzar. Tomé nada más una fraccioncita increíble que dice, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. Vamos a estar tratando sobre el Evangelio, tratar de tocar cuál es el significado, la raíz y las connotaciones que tiene el significado de Evangelio, la estructura que lleva el Evangelio, partes que incluyen y el relleno que ya le mete pues, toda la bandita. Y 3, cuáles son los siguientes pasos después de recibirlo a Él y un caminar diario con Cristo. Entonces, primer punto, el evangelio viene del griego evangelion, que tal cual significa buenas nuevas o mensaje feliz. Está padre, ¿no? Mensaje feliz, buenas nuevas. Que el evangelion viene de dos palabras. Es una palabra compuesta de en, que significa bien, y angelo, que es mensajero, ángel, que es mensajero o un anuncio, una noticia. Entonces, si entendemos estas dos partes y las unimos como está en Evangelion, entendemos que es un buen mensaje, una buena noticia, una buena nueva. Esta palabra empieza a sonar fuerte en este momento. No sé si todos ubiquen este momento, pero aquí Jesús acaba de ser llevado al cielo, asciende,
Murió en la cruz, resucitó al tercer día, se presenta de nuevo primero a las dos mujeres, después con los discípulos y están cotorreando un tiempo. Y cuando ya se acerca la Pascua, después de esto se llama este tiempo el momento de Pentecostés, que son 40, 50 días después de la Pascua, que en ese momento desciende el Espíritu Santo que Jesús les había prometido que iba a descender desde el Antiguo Testamento. Dios les decía que el Espíritu iba a estar entre ellos. Y es este momento. A partir de este momento ellos son llenos del Espíritu, que era la promesa que esperaban, ser llenos del Espíritu. Dice en Hechos 1 que descendió, no es cierto, Hechos 2, que descendió fuego del cielo como lenguas de fuego que se posaron entre ellos, sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu. Y entonces esto les da a ellos el poder, el valor para ir y estar dando el Evangelio, las buenas nuevas. Vamos a tratar de desmenuzar qué es el Evangelio y de qué se compone. Para esto vamos a estudiar Hechos 2 en adelante. Perdón, del versículo 22 en adelante. Pueblo de Israel. Este mensaje, voy a hacer una pausa nada más para explicar algo que yo también acabo de aprender. Algunos términos que ustedes los conocen, brado por ustedes, yo no los conocía, pero los que no lo sepan se los comparto. En la Biblia vamos a encontrar dos tipos de textos, descriptivo y prescriptivo. Un texto descriptivo es algo que nos va a narrar una situación específica de una persona específica, en un momento específico, en un lugar específico. Nos va a narrar, nos va a contar o nos va a relatar lo que sucedió en ese momento. Un texto prescriptivo es algo que está escrito desde antes para todos nosotros, que nos va a dar como ciertas instrucciones. El libro de Hechos, en su mayoría, es un libro descriptivo. No por ser un libro descriptivo, es como, ok, eso sucedió y a mí qué. No, no, no. En este texto descriptivo vamos a encontrar mucha enseñanza aplicable a nosotros. Nos da los pasos de cómo ellos llegaron a cierto punto, cómo nosotros podemos llegar a eso. ¿Entendido? Sí. Excelente. Entonces, en este texto descriptivo nos dice, pueblo de Israel. El libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas y lo está narrando, ¿no? Las palabras que estaba diciendo Juan y Pedro al pueblo de Israel. En este momento quiero que tú cambies pueblo de Israel y pongas tu nombre. Inserte aquí su nombre. Aquí pon tu nombre tú. Voy a usarlo como yo. Uri. Escucha esto. Cada vez que alguien va a contar algo y le dice a todos, ey, pongan atención, escuchen, quiere decir que viene algo muy importante. Lo que acaba de suceder antes de esto es lo que les acabo de relatar. El Espíritu posándose sobre todos, ellos fueron llenos del Espíritu, hablaban en diferentes idiomas, que todo mundo, los que estaban por ahí cerca, que iban a festejar la Pascua, pudieron escucharlo y pudieron ser como, wow, man, es que ellos hablan mi mismo idioma. Hoy nada, se me hace que están borrachos. Y aquí Pedro les dice, ey, pongan atención, escuchen lo que les voy a decir. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. O sea, él dio la certeza de las cosas que estaban sucediendo. Dios, por medio de Jesucristo, hizo milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Checa cómo dice, como bien lo saben. Pedro les está diciendo, muchos de ustedes no creen. Muchos de ustedes dicen que es solo un profeta. No creen que él sea el Hijo de Dios. No creen que él sea el Cristo, el ungido de Dios. Pero ustedes lo saben, que hizo milagros, señales y prodigios. Dios a través de él. ¿Y qué crees? Cuando él les dijo, como bien lo saben, nadie lo pudo negar. Todos se quedaron mudos. No hubo quien dijera, no es cierto, no hizo milagros. No, claro que no, nadie vio las señales. No, esos prodigios quemen. Este fue entregado según el determinado propósito, fue entregado por el propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios tenía un propósito.
Ya Él sabía lo que iba a suceder porque Él tenía un propósito. Fue entregado Jesús, no fue algo sorprendente, no fue algo como, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Por qué están entregando a mi hijo? ¿Por qué están haciendo esto? Ya había un plan previo, el conocimiento previo de Dios, porque Él así fue como lo dispuso. Había un plan mayor, un plan eterno al haber entregado a su hijo por nosotros. Fue entonces por el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que Jesús estuviera muerto. Dice, en las angustias de la muerte. ¿Cuáles son las angustias de la muerte? Un juicio venidero, en donde iban a ser evaluadas las cosas, vas para arriba, vas para abajo. Jesús no iba a sufrir la muerte. Él murió, pero con un plan de librarnos a nosotros, de llevar nuestro pecado, de llevar ese lugar que merecíamos nosotros, lo lleva a Él, de ir, de bajar a las profundidades, quitar las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, y dice, la muerte no lo pudo dominar. Por eso Él resucita el tercer día. Nos vamos a saltar algunos versículos y nos vamos hasta el 33, del 33 al 36. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel. Vamos a regresarnos, por tanto, sépalo bien todos, que este es Jesús, a quien ustedes crucificaron. Si lo ponemos en tiempo actual, podemos nosotros decir, es que tal persona, es que X persona crucificó a Jesús. Quizás podemos decir, no, yo no lo crucifiqué, porque en este tiempo yo no he visto a Jesús, yo no lo vi, yo no lo llevé a la cruz, yo no soy un soldado romano. Ok, pero por medio de nuestros pecados, por nuestros pecados, es que Él tuvo que ir a la cruz para pagar por nosotros. Ahora, dice, sépanlo bien todos, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, pero hoy en la actualidad no solamente lo crucifican, también lo rechazan, lo niegan, se burlan. Y dime qué otras cosas hace la gente rechazando a Jesús. Pero checa lo que dice, pero Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa que Jesús sea Señor? Al hablar de Señor nos va a hablar de dos posiciones entre una persona y otra. Nos va a hablar de que hay un amo y hay un esclavo. Si te suena muy fuerte la palabra esclavo, sustitúyala por siervo. Pero la palabra original es doulos, en griego, doulos, que significa esclavo. Para que haya un señor, un amo, quiere decir que hay un siervo, que hay un esclavo. Si yo digo que Jesús es mi Señor, quiere decir que yo soy su siervo, que yo soy su esclavo, que yo le pertenezco a Él. Si recordamos tiempos antiguos en donde había esclavos, los esclavos ya no tenían nombre. ¿Por qué? Porque si le preguntabas, ¿cómo te llamas? Ellos no podían contestar nada y ellos contestaban, yo soy de el señor Chuchito Pérez. ¿Pero cómo te llamas? Soy del señor Chuchito Pérez. ¿O de quién eres? De la familia Pérez. Yo soy de ellos. A ellos les pertenezco. Y ellos, o nosotros, lo que decimos es, ¿y tú cómo te llamas? Soy de la familia de Cristo. Soy cristiano. ¿Pero cómo te llamas? Soy cristiano, bro. A Él le pertenezco. Soy de Cristo. Soy de Jesús. Él me compró con su sangre. Yo le pertenecía al pecado, pero Él me compró con su sangre. Cuando alguien compra algo, eso que compra le pertenece, es de su propiedad.
Yo soy de la propiedad de Cristo. Yo le pertenezco a Él. Y Mesías. ¿Qué significa Mesías? Mesías significa Salvador o Libertador. Mi Señor me salvó de la condenación, me salvó del pecado, me salvó de la muerte eterna. Él me libró de las cadenas que me ataban. Él me libró de la muerte que me correspondía. Él me libró de todo eso. Él me salvó. ¿Quién lo hizo? Mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Jesús. Dice la Biblia que nosotros solo podemos decir que Jesús es el Señor por medio del Espíritu. Quien no tiene al Espíritu no puede decir Jesús es mi Señor. ¿Por qué no lo puede decir? Porque no lo creo. Si no lo creo, no tengo al Espíritu. Espero que no haya sido medio enredado esto. Pero si lo fue, por ahí abran el chat y podemos platicarlo de nuevo e irlo diciendo poco a poco, paso a pasito, suave, suavecito. Vamos más adelante, ahora al versículo 37 al 39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibieron el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. Aquí estamos viendo una parte prescriptiva. Arrepiéntanse y bautícense. Ellos ya conocían de antemano, ya conocían a Jesús, por eso les dijo: lo que ustedes conocen, de lo que ustedes han sido testigos, de lo que ustedes vieron y no pueden negar. Ellos decían: sí, sí es cierto. Conocemos del Jesús que Él nos está hablando. Conocemos. En el momento en el que Él les está narrando todo esto, ellos empiezan a creer en Jesucristo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, estos ya no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Ahí hubo un cambio. Dice Romanos 12:2, ese cambio de mentalidad, ese metanoia. No os conforméis a este siglo, sino cambien la forma de pensar, cambien sus pensamientos para que puedan conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ustedes. Y aquí nos está diciendo, entonces, arrepiéntanse, ya es paso 2, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Qué hago con esto? Lo hago para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa, esto, es para ustedes. ¿Tú estás escuchando esto? La promesa es para ti. Esto sí es para ti. Es un texto prescriptivo. Habla hacia ti. Es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Checas eso? ¿Qué es entonces lo que predicamos nosotros? ¿Qué es entonces lo que hablamos nosotros? Les vamos a platicar sobre Cristo. Esta es la predicación de Pedro hacia toda la gente. Es la predicación de Pedro y de Juan hacia todos los que estaban ahí. Aquí hay una promesa. Bueno, no me voy a adelantar. Pero aquí está la promesa, que es: si nosotros conocemos de Cristo, lo recibimos a Él, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Les dije, Juan 1:12 y 13, Romanos 10:10 también nos lo dice, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, eres salvo. Tienes vida eterna. ¿Qué más necesito hacer? Nada. No necesitas hacer nada más. Él ya pagó ese precio. Bastante caro. Fue con su vida. Para que tú y yo tuviéramos salvación. Entonces, cuando yo predico, cuando nosotros hablamos, es mencionar esta parte. Estos elementos son los que mencionamos y esto es el Evangelio. Ahora, vamos a sintetizarlo un poco. Los elementos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias.
¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús vino, murió en la cruz y resucitó. Entonces, vimos también que es acreditado por Dios a través de milagros, señales y prodigios, siendo Él el Señor y el Mesías. Hubo un propósito por el cual Dios hizo esto. ¿Cuál fue eso? Pues un conocimiento previo de Dios hacia un plan eterno. El perdón de tus pecados, de mis pecados, de los pecados de todo el mundo. Ese es el objetivo por el cual el Señor lo hizo. Ese fue el objetivo por el cual Jesús no se bajó de esa cruz, para que tú no tuvieras que estar ahí, para que yo no tuviera que estar ahí. Si Jesús no lo hacía, nos hubiera tocado a nosotros. Y número 4, fue resucitado. Murió, pero resucitó. La muerte no lo pudo contener. Debe de haber arrepentimiento de pecados. Y el bautizo, que es una fe pública de qué es en lo que nosotros creemos. Al hacer esto, estoy viendo y estoy siendo lleno, estoy recibiendo, estoy confesando a Jesús como mi Señor o como mi Salvador. Pregunta capciosa. ¿Qué porcentaje de la prédica de las noticias que estaba dando Pedro, qué tanto de eso contenía buenas noticias, contenía los milagros, contenía el plan de Dios, contenía arrepentimiento y bautizo? Si lo pudiéramos poner como en porcentajes, creo que el 80% de lo que él estaba diciendo eran como las buenas noticias, lo que llamamos al principio, una noticia feliz, un mensaje feliz que engloba todo esto. La parte del arrepentimiento, este punto de aquí, el arrepentimiento, ¿qué porcentaje de arrepentimiento de hablar sobre el pecado mencionó Pedro? Solo cuando dijo arrepiéntanse para perdón de pecados. Sobre el texto le podemos dar un 2-3%. ¿Por qué muchas veces le damos más énfasis a hablar de pecado que a hablar de Jesucristo, de su resurrección, de dar testimonio de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, del plan eterno de Dios? ¿Por qué le damos tanto peso al pecado? Okay, quizás lo vamos a hablar en este punto, que es el choro mareador, donde no tiene nada que ver con el evangelio, donde suena bonito o suena medio aterrador, únicamente para que estés aquí, para que estés atento, cuando no debe de ser así. Pablo le decía a Timoteo, dude, enfócate en leer las escrituras públicamente. No hagas otra cosa más que lee lo que está escrito. Eso es el evangelio. Lo que está escrito en la palabra de Dios es suficientemente atractivo para tener a todos embobados, para que tú y yo estemos leyendo los textos y estemos como, oh, man, es que aquí está la verdad. Oh, es que aquí está como todo lo cachetón de la Biblia, en saber que Jesucristo murió en mi lugar, que resucitó al tercer día. Entonces, parte de los choros mareadores, número 1 es, te dicen, bro, ven a Jesús porque todo va a estar bien. Dile adiós a tus problemas. Todo va a ser unicornios, mariposas y arcoíris. Todo va a estar bonito, todo va a estar bien. Entonces te voy a llamar y te voy a decir, si tú haces todas las cosas bien, si tú lo haces, si tú quieres cambiar tu vida, quieres ya no tener problemas ni nada, ven a Jesús entonces y ya no vas a tener problemas. ¿Es ese el evangelio? ¿Es eso lo que nos enseña la Biblia? Vamos a verlo un poco más adelante. Número 2, que es un polo totalmente opuesto al número 1. El número 1 te dice todo va a estar bien, no va a haber problemas. El número 2 te va a hacer mención del pecado todo el tiempo y te va a decir, te vas a ir al infierno y tú estás condenado y el 90% de la plática va a enfocarse al pecado, va a enfocarse a que, dude, te estás quemando las patas ya desde ahorita. ¿Checas cómo fueron dos polos totalmente opuestos? En uno es todo va a salir bien, bro, pero si no lo haces, te vas a ir al infierno. Y entonces tratan como de jalar a la gente porque todo va a ser color de rosa. O
porque todo va a ser oscuridad, men, si no estás aquí. Ojo, no todo esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Dice que todo va a estar bien. Dile adiós a tus problemas. No es cierto. No, no, no. Vamos a seguir teniendo problemas. Yo soy de la filosofía en contra de que la gente diga tu vida va a ser de color de... Tu vida no es que se vaya a hacer de color de rosa. No es que tu vida vaya a ser feliz. No, 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 espérate, claro que sí. Oye, pero no acabas de decir que no todo va a estar bien, que sí va a haber problemas. Sí, pero tengo con quién librar esos problemas. Sí, pero el Señor me dice que Él es escudo alrededor mío, que Él pelea mis batallas, que Él está de mi lado y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Problemas va a haber alrededor. Acuérdate de Egipto, cuando están a punto de salir de Egipto, que los va a liberar Moisés. En ese momento pasa el ángel de la muerte, ¿no? Que es la última plaga que manda el Señor. Y Dios les dice, marquen los dinteles de sus casas, los dinteles de sus puertas, los marcos, márquenlos con sangre de un borrego recién, el primogénito, el bonito, el chido. Márquenlo. Y si el ángel de la muerte ve esto, va a pasar de largo, no se va a meter y no va a tocar al primogénito de esa casa. O sea, iba a haber problemas, pero el pueblo no iba a ser tocado. Iba a haber tribulación, pero al pueblo no lo iban a alcanzar. ¿Checas? ¿Es color de rosa la vida? Hay problemas, pero estoy con él. Decía Pablo, mira, he aprendido a no tener nada y a tener mucho. Y de las dos formas, estoy contento, porque sé quién está conmigo. Porque sé que él me va a guiar, Él me va a cuidar. Ahora, el punto 2, ¿te vas a ir al infierno? Sí, sí es cierto. El que no cree en Jesucristo, el que no lo recibe como su Señor y Salvador, sí se va a ir al infierno. Pero no es el evangelio que predicamos. No es para infundir miedo. Son buenas noticias. No, no son malas noticias. Men, hay malas noticias. Si no vas con Él, te vas al infierno. No, no, no. Es, dude, hay un Salvador. Hay quien nos va a librar del infierno. Punto final. Voy a enfocarme en hablar de Cristo, en hablar de su vida, en hablar de las cosas que hizo, cómo el Padre se movió en Él, cómo el Hijo prometió al Espíritu, cómo el Espíritu ahora está en nosotros. ¿Checas? ¿Checas el enfoque totalmente distinto de cómo compartirle a las personas? Perdón, me voy a regresar a Hechos 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hasta este momento no habían dicho nada de pecado, pero se sintieron conmovidos y fue, oh, dude, hay esperanza. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y solo con esa predicación de Pedro, ellos se arrepintieron. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? Dime qué tengo que hacer. Arrepiéntete y bautízate, men. O sea, ya creíste en Jesús. Ahora te toca nada más anotar gol. Arrepiéntete, bautízate, tan tan. Perdón, ya nos regresamos. Otro de los choros mareadores. Mira, debes, y lo estoy poniendo entre comillas, porque sí es algo que es fruto de que somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 2:17, 5:17, chin, se me fue. Debes orar, debes leer la Biblia. Ahora ya no puedes pecar y tienes que contarme todas las cosas a mí. Yo soy el que va a orar por ti, yo soy el que te va a defender delante de Dios para que estés mejor, pero tienes que contarme todo. Si no me cuentas, estás en desobediencia. Si no me cuentas, estás mal, estás en pecado. Ya no puedes pecar, men, porque si pecas, resulta entonces que no eres cristiano, resulta que no has nacido de nuevo, que no eres hijo de Dios. Si no lees tu Biblia, si no oras, no eres hijo de Dios. Espérate. En ningún momento me platicó esto Pedro en esa predicación hacia cómo lo hacía la iglesia primitiva. No lo vimos en ningún momento eso. Oro porque esa es mi relación con Dios, es la forma en la que me voy a comunicar con Él. Si ya soy su hijo, debo de tener constante contacto con Él. Es como con tus papás, como con tus amigos. ¿Cómo puedes hacer ese vínculo?
porque hay una comunicación. Entonces, constantemente estoy platicando con él y él me está mostrando cuáles son sus planes, sus propósitos que los hizo de antemano para mi vida. Hay problemas, ok, pero él ya lo vio desde antes, ya sabía cómo iba a ser. Ok, no hay problema, Señor. Yo me dejo caer blandito en tus manos. ¿Debo leer la Biblia? Sí, porque es el manual. ¿Es mi obligación? No obligación, pero te conviene hacerlo. A Dios no lo vas a cambiar si tú lees, pero tú sí vas a cambiar si lo lees, si lees la palabra. No pecar más, pues a menos de que dejes de ser humano. Pero mientras seamos humanos, vamos a pecar. Y si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso. Y Dios no miente, Dios no se equivoca. Lamentablemente, nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a estar cayendo quizás constantemente. Bueno, no quizás, constantemente. Pero nos acercamos al Señor, confesamos nuestros pecados a Él, porque Jesús es el único intercesor, el único intermediario entre Dios y nosotros. Nada más. Si le cuentas algo, le cuentas un error, le cuentas tus problemas a una persona terrenal, es como, va, chido, necesito confesarlo, necesito hablarlo. Es algo bueno y liberador. Y te puede dar un consejo de parte de Dios. No en base a nuestra experiencia, no con base a nuestra experiencia, sino con base en la Biblia. ¿Me estoy explicando? Sí. Bien, entonces. Resulta que no es una lista que debes de ir palomeando. Ya hice esto, ya hice el otro, ya hice el otro. Porque si yo oro, leo la Biblia, no peco y cuento mis errores a todo mundo y así, entonces yo puedo ir con la persona de al lado y le voy a decir, yo ya oro más que tú, bro. Yo leo más la Biblia que tú. Yo peco menos que tú, bro. Es más, yo ni peco, bro. Yo le cuento todo a mi líder, a mi pastorcito, yo le cuento todo a todo. Eso me suena entonces a que le estamos diciendo a Dios, yo estoy cumpliendo con esto, entonces tú me debes a mí algo. Tú deberías de hablarme, Dios, porque estoy orando, estoy leyendo la Biblia, ya no peco, ya bla, bla, bla. Entonces tú debes de hacer esto por mí. Tú deberías de hacer esto, tú deberías de pagarme, dude, y no es salario, es gracia. Es gracia la que recibimos de parte del Padre, de parte de Jesús. No es salario, es gracia. Es gracia, gracia, gracia sobre gracia. No merecemos nada, la bandita, pero Él sigue bendiciéndonos. Y número 4, nos hablan de prosperidad y de promesas. Cuando nos hablan de prosperidad y de promesas, no suena a otra cosa más que decirte otro señuelo, como de pesca, te lo aviento, como, hey, el Señor te va a dar todo, bro. El Señor te va a complacer, te va a hacer rico, te va a hacer... El obrero es digno de su salario. Entonces, si yo trabajo, merezco un salario, merezco que me paguen. Si me esfuerzo, me esfuerzo, claro que sí, voy a recibirlo. Podemos ver a Job, podemos ver a Abraham, podemos ver a Moisés, cómo de repente empezaron a multiplicarlo. Podemos ver a David, a Salomón, cómo tenían mucha lana. ¿Dios está peleado con la lana? No. Si lo pones como prioridad, claro que sí. Si tratamos de jalar a la gente para decirles, ven a Cristo, porque Él te va a dar lana, Él te va a dar todo esto. No es así. No podemos vender a Cristo. No podemos vender su amor, sus promesas. No podemos vender la palabra. No hay forma. Jesús entra y ve que estaban comerciando en el templo. Es como, ¿qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo una oración? ¿Estás vendiendo algo que es gracia de parte de Dios? ¿Algo que es un regalo? ¿Tú lo estás vendiendo? No, bro, no es así. Hoy platicaba bueno, hace rato nos mensajeaba con un vato, no sé si ande por aquí, pero que me decía, ¿por qué hay gente que vende el evangelio? ¿Por qué hay gente que, ejemplo, este Zoom, no sé cómo se llama esto, en vivo, como sea? Oigan, vamos a ponerle un costo. ¿Por? No estoy gastando en nada. Bueno, sí, compré mis micrófonos, compré una lamparita, bla, 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 pero no estoy gastando nada. ¿Por qué yo voy a cobrar algo? ¿Por qué pediríamos algo? Si fuera una bueno, y pagar Zoom, la licencia y esto, ¿no? Pero
¿Por qué lo cobraríamos? Si lo hacemos es por amor, lo hacemos porque Dios nos lo ha dado por gracia. Si por gracia lo recibí, por gracia también lo damos. Ahora, aquí voy a hacer como un paréntesis sobre las promesas. Muchas veces vamos a la Biblia y vemos un texto descriptivo de promesas hacia una persona específica y la hacemos como nuestra. No, a mí me lo dijo el Señor. ¿Cuándo te lo dijo? Si es una promesa, ejemplo, Josué 1:8, medita en este libro de la ley de día y de noche, que no sea parte de tu cabeza, que no sea parte de tu boca, que no sea parte de tu familia, que sea algo que sea constantemente, que tú estés meditando en la palabra de Dios. Entonces, te da como no sé, una condición y tienes una consecuencia. La condición es, medita en este libro, haz esto, haz esto, haz esto, y entonces todas las cosas que hagas te saldrán bien. Josué 1:8. Lo vimos ahorita en Hechos. Si tú recibes al Señor como tu Señor, si recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si te arrepientes de tus pecados, te bautizas, entonces eres lleno del Espíritu. ¿Checas? Hay una condición y una consecuencia. No me acuerdo si los platiqué ya en algún momento, pero una persona conocida de la familia tiene una hija con problemas en los pies, tiene un arco como muy pronunciado que no puede caminar bien. Y ella nos decía, es que Dios ya me prometió que va a sanar a mi hija, que le va a enderezar los pies, así como... Ojo, no estoy diciendo que los milagros y que el espíritu no se pueda mover para que suceda. Lo que estoy diciendo es en qué momento Dios te lo prometió. No, pues es que yo leí que había un paralítico en la puerta de Jericó y entonces él le gritaba a Jesús y él lo sanó. Ajá, y luego, ¿cuándo te lo prometió a ti? ¿Me estoy explicando? Hay ciertas cosas, les recomiendo 100% el libro de, si no me equivoco, es de John Piper, Textos fuera de contexto. Que de repente queremos agarrar algo para hacerlo o para ajustarlo a nuestras necesidades, a nuestra vida. Y muchas veces ajustamos la Biblia para poner un pretexto a nuestro pecado. Usamos la Biblia como pretexto para nuestro pecado. Lo que decíamos en otros momentos. No hay iglesia perfecta. Me consta, pero si me lo dices es porque quieres continuar con esa mala práctica. Si me estás diciendo, oye, es que yo no soy perfecto y pues yo me equivoco y tema de noviazgo, ¿no? Pero es que pues, no puedo evitar ver a otras mujeres. Así, es que no puedo. ¿Me lo dices para prevenirme de que lo vas a continuar haciendo? No es correcto. No pongamos pretextos, no saquemos textos de contexto. Es de Coalición por el Evangelio ese libro. No. ¿Sí? Fajardos, les acabo de regalar ese libro. Lo tienen por ahí. Bueno, si es de Coalición por el Evangelio, pues está cool. Pero bueno, ese es el punto 4. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Mira, Lucas 9:23. Jesús le está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. ¿Qué es llevar nuestra cruz cada día? Lo decíamos hace unos minutos, somos humanos y tenemos de repente antojos humanos y el pecado es muy humano y el pecado llega a ser suculento y el pecado llega a ser las cosas que más nos gustan, pero que más nos alejan de Dios. Bueno, saben qué es el pecado, saben lo que llega a gustar, pero que no agrada al Señor. No tengo que poner ejemplos. Pero aquí dice, cada día, niéguese cada día. ¿Por qué me niego cada día? Me niego a mí, porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que vive en mí. Me niego a mí, yo ya no soy. O sea, estos deseos son de la carne y no quiero los deseos de la carne, quiero lo que desea el Espíritu. Romanos 7:14, si no me equivoco, también, ¿no? Pablo está diciendo, no puede ser, quiero hacer lo que el Espíritu dice, pero termino haciendo lo que la carne quiere. ¿Por qué? Porque somos humanos.
pero buscamos hacer la voluntad de Dios. En este momento, cuando me estoy negando a mí, hay sufrimiento. Hay sufrimiento porque no estoy complaciendo a mis deseos, no estoy complaciendo a mi carne. Pero el Señor nos va dando fortaleza. Y ya cuando vamos entendiendo cómo es la forma de actuar del Señor, ni siquiera te acuerdas de eso. Lo vas dejando. Llámale si quieres hábito celestial. Pero después de X tiempo de que no haces algo, el Señor lo quita de ti. El Señor lo desaparece y es como, ok. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia nos habla más de amor que de pecado. La Biblia nos habla un 90% de amor y un 10% del pecado. No te enfoques tanto en el pecado, no te enfoques en lo negativo, enfócate en las buenas nuevas, que Jesucristo murió por ti y por mí, que hay perdón en la sangre de Cristo, que si me arrepiento de mis pecados, hay perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Alguno hay enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. ¿Cuál es la base del evangelio? ¿Cuál es la base de nuestra relación con Dios? Pues la oración. ¿Estás triste? Ora. Ora, porque al momento del que estás orando vas a entender quién es Él. Estamos reconociendo nuestra posición delante de Él. Hablábamos de un señor, de un amo y de un esclavo. En esos tiempos de esclavos, si estabas con un mal amo, vamos a ponernos en la posición todos de esclavos. Si teníamos un mal amo, el mal amo nos iba a trabajar, nos iba a hacer trabajar durísimo. Nos íbamos a cansar, manos ultra callosas, agrietadas, cortadas por todos lados, todos cansados, dolor de espalda, con lumbalgias, con dolor de cabeza, insolación, porque nos hacían trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. No había descanso, no había una buena comida. Quizás comíamos con los puercos, quizás comíamos de los restos. Pero si tenías un buen amo, como, hey, no, men, tranquilo, vente para acá, vamos a comer, descansa tantito. Ve, o sea, ya vete a acostarme, ya son las 9, ya son las 10, vete a acostar si quieres. Ya vete a ver Netflix si quieres. Pero consentían. Dude, ¿sabes quién es nuestro Señor? Oh, man. Entonces voy a Él en oración porque estoy afligido, porque no entiendo qué rollo con esto. Voy con Él y Él me dice, tranquilo, porque yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Tranquilo, yo tengo todo bajo control. Esto es parte del plan. Tranquilo, descansa. Es que estoy enfermo. También háblale a tus amigos para que oren por ti. Búsquenme a mí en oración y yo voy a actuar. Búscame, clama a mí y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos y vas a empezar a ver cosas que ojo nunca ha visto, que oído no ha oído y no han subido en corazón de hombre. Eso es lo que te voy a mostrar. Oh, qué ricura, ¿no crees? Vamos a terminar con este versículo, Filipenses 3, del 8 al 10. Pon mucha atención, porfa. Aquí no voy a resaltar ninguno, pero quiero que escuches con atención. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pregunta. ¿Esto te Leí otro capítulo del libro
Cartas a la Iglesia de Francis Chan, el que les recomiendo muchísimo. Y termina un capítulo mencionando esto. Esto te describe todo esto, el tomar todo como nada, con tal de encontrar a Cristo, con tal de buscar la justicia por medio de la fe, ser partícipe de los sufrimientos y llegar a ser semejante a su muerte. Como, ojo, cuando hablamos de los sufrimientos, no estamos hablando de, sí, Señor, mándame una enfermedad, no hay tos, yo aquí la aguanto. No. Voy a predicar el evangelio. Y si alguien se enoja, si a alguien no le parece, no me importa. Si alguien me critica, si alguien me avienta piedras, si alguien empieza a decir que estoy causando división, si alguien dice, cállate, no tienes permiso de hacerlo, es como, dude, no me puedo callar. ¿Quieres hablar mal de mí? ¿Quieres difamarme? ¿Quieres lo que quieras? No hay tos, men. Aguanto ese sufrimiento con tal de conocer más de Cristo. Ojo, los sufrimientos que siempre describe la Biblia son por predicar el evangelio. Ahora, no siempre es al predicar el evangelio, puede ser al vivirlo. No tengo que ir al metro y gritarlo y entonces todo el mundo me va a rechazar y ya lo sufrí. No, hay veces que por no ir a algún lugar, por no hablar de tal manera, por no ver ciertas cosas, también te van a criticar, también te van a señalar, te van a juzgar. Pero no me interesa, con tal de que Cristo crezca en mí, que yo mengüe, que yo desaparezca, para que cuando me vean a mí, en realidad lo vean a Él. Eso es el evangelio. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que predicamos. Otra cosa distinta a esta, le decía Pablo a Timoteo, es un falso maestro. Es alguien que solo quiere sacarte dinero. Es solo alguien que te quiere tener cerquita para decir, jajaja, miren, yo tengo a 50, miren, yo tengo a 1000, yo tengo a 100,000. No es así. No va por ahí el evangelio que nos enseñó nuestro Señor. Esto es lo que te comparto para que tú también lo prediques, para que tú también lo compartas, para que tú también lo vivas. Don't be the church. Don't go to church. Be the church. No solo vayas a la iglesia, sé la iglesia. Con ese bonito mensaje, nos despedimos. Espero que te haya gustado, que haya construido para lo que tú estés haciendo, para tu vida y todo en general. Si te gustó, suscríbete. Checa los otros videos que tenemos. No te olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios contigo.